día para estar juntos. Amén. Bienvenidos a todos. Un anuncio breve antes de comenzar en esta mañana. Para los que no estaban antes, tenemos solamente un baño esta mañana de este lado, el otro está siendo todavía preparado. Así que si necesitan un baño, este es el que está listo, el otro está todavía en preparación, estará terminado pronto, va a ser dedicado para las damas. Pero bienvenidos a todos en esta mañana. ¿Han notado algunos cambios? Sigue cambiando, diferentes colores, el piso, afuera, adentro. Las aulas están siendo renovadas, el baño está siendo renovado, estacionamiento, hay mesas ahora afuera para sentarnos. Hay muchas cosas que Dios nos ha permitido poder cambiar aquí. Que gloria a Dios por eso, amén. Todo para su gloria y su honra, para que Él sea visto y honrado aún más. Quiero orar con ustedes antes de entrar en la palabra de Dios esta mañana. Si me lo permiten. ¿Podemos hacer esto antes? Padre, yo te pido en esta mañana que tú nos enseñes, Señor, grandes verdades que necesitamos oír. Que tú despiertes en nosotros, Señor, conciencia de aquello para lo cual tú nos has llamado, de aquello para lo cual, Señor, somos, Señor, pueblo tuyo. Haznos renacer, Señor, ser hechos nuevos cada día. Hechos más a tu semejanza, transformados, Señor, más hacia tu gloria. Danos nuevos corazones, nuevas mentes. Guíanos en tu propósito glorioso. Ayúdanos a vivir para ti, Señor, te pido. Usa esta mañana en una forma gloriosa de despertar a corazones y mentes. Y que podamos, Señor, andar en pos de ti. Si hay alguien que me oye que no ha venido a Cristo, Padre, que esta mañana sea el momento donde tú inicias ese proceso de que empiecen a mirar hacia arriba, a ver que este mundo es pasajero, pero que tú eres eterno, que las cosas de aquí, Señor, son temporal y son baratas y son terrenales, pero las cosas tuyas son eternas, gloriosas y preciosas. Y queremos, Señor, en este día glorificarte a ti. Enséñanos por tu palabra, ayúdame a mí, Señor, a ser fiel a lo que tú dices en tu palabra, a honrarte a ti. Guíanos a todos por tu Espíritu, para oírte a ti, Señor, y recibir tu buena palabra, que es vida para nosotros. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Ayúdenos en esta mañana por tu palabra, a recibirla y gozarnos en ella. En el nombre de Cristo. Todos decimos. Hermanos, voy a usar esta mañana un poco para compartir un poco de historias de mi vida, al mismo tiempo que estamos compartiendo de aquí de Primera de Pedro. Estamos en el capítulo 2 de Primera de Pedro ahora. Vamos a ver solamente dos versículos esta mañana, versículo 9 y versículo 10. La razón que quiero compartir un poco de mi experiencia no es porque mi experiencia sea más importante o única, pero porque en cierto sentido corrobora lo que estamos viendo esta mañana y quiero que sea útil para ti, para descubrir lo que Dios está haciendo en tu vida también. Así que quiero que entiendas, hermanos, aquí comenzando que nuestro pasaje de hoy nos muestra dos cosas principales. Nos muestra nuestra identidad y nos muestra nuestro propósito como iglesia de Cristo, como el pueblo de Dios. Este pasaje nos enseña cuál es nuestra identidad y cuál es nuestro propósito. Eso es lo que enfoca aquí Pedro en Primera de Pedro 2, versículos 9 al 10. Somos un pueblo nuevo, nos va a decir aquí Pedro, creado por Dios, somos hechura suya, somos herederos de las promesas del pueblo de Dios. Ahora somos recipientes de lo que Dios da, porque Dios puede crear, pero cuando Dios da conforme a su naturaleza, Él da vida y vida eterna. Transforma, nos hace no solamente creación suya, pero hijos suyos. Somos su pueblo. Este pasaje nos debe hacer no orgullosos, sino nos debe hacer humildes delante. No, gracias a Dios por todo lo que tengo y lo que he recibido, pero Señor, gracias por ser tan misericordioso, tan grandeza y bendiciones. Un agradecimiento humilde. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10, dicen así. Mas vosotros sois
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Vosotros, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado. Padre, abre nuestros ojos a tu palabra. Te pido en esta mañana. Enseña tu grandeza, tu hermosura y tu propósito. En el nombre de Cristo. Amados, aquí tenemos algo muy interesante. Es una de las declaraciones quizás más gloriosas en todas las Sagradas Escrituras. Más notable, más densa y profunda de lo que significa ser cristiano. De lo que significa ser un hijo, una hija de Dios. En toda la Biblia no se hay un mensaje tan preciso, tan adecuado, tan saturado y denso de esta realidad. No solamente de lo que somos, nuestra identidad, pero también el propósito de Dios para nosotros, como su pueblo. El pueblo de Dios fue escogido por Dios para anunciar las poderosas obras de aquel que los llamó. El pueblo de Dios fue escogido por Dios para mostrar a otros la bondad de Dios, para anunciar sus obras extraordinarias. Nosotros fuimos llamados por Dios para anunciar los hechos maravillosos de aquel que nos llamó. Ahí está el propósito. Pero para entenderlo, tenemos que comenzar en el principio. Para entenderlo, tenemos que ver lo que este pasaje verdaderamente nos está enseñando. Vamos a ver esta mañana. Yo me acuerdo cuando yo tenía 7 años, era pequeñito, era joven, estuve yo en el sótano de una iglesia donde había sido invitado para unas conferencias evangelísticas. En ese tiempo yo me había criado en un hogar cristiano, mi padre y mi madre eran cristianos, yo era el más jovencito de 3 varones. Estaba en ese lugar porque me habían llevado y me habían dejado estar presente en la reunión de los adultos, en una reunión evangelística. Fue ahí, 7 años, donde yo por la primera vez entendí mi condición y mi necesidad de Dios. Fue ahí, a través de la palabra de Dios, que Dios me abrió los ojos para entender que yo era un gran pecador. Todavía no había pecado tanto, tenía 7 años, pero que mi vida como un ser humano iba a estar saturada de gran pecado. Yo soy un pecador. En ese momento yo descubrí cuán grande era mi pecado. Años después iba a pecar. He pecado igual que cualquier otro. Soy un hombre en gran necesidad de Dios. Amén. Él fue muy misericordioso. Pero yo descubrí eso cuando tenía 7 años. El pastor se llamaba Ángel Sayas, ya está con el Señor. Años después, pude estar en esa misma ciudad, Tampa, donde yo me crié como pequeñito. Y estaba a unas cuadras de esa misma iglesia, y ya estaba casi envejecida. Yo creo que ni estaba en función, se veía un poquitico deshecha. Y ahí en medio de ese tiempo me encontré en un Kentucky Fried Chicken. Que me senté a comer, creo que estaba mi hermano Samuel conmigo, y encontré al pastor Ángel Sayas ahí comiendo también. Y el gozo se me llenó. El hombre que Dios usó para que yo conociera el evangelio, ahora estaba presente en ese lugar. Me senté a hablar con él, ya estaba anciano. Y me acuerdo que me senté con él a compartirle a una historia de mi vida. Porque sentí que él tenía que saber esto. Le expliqué al pastor Ángel Sayas: pastor, cuando yo tenía 7 años, yo vine a Cristo a causa de tu mensaje. Conocí al Señor. Por años después, yo estaba en un lago, se llama el lago Magdalena, donde por supuesto se bautizó la hermana Judy, que está aquí. Me acuerdo de ese día también. Pero yo estaba en ese lago jovencito, y a Diana también. La razón que me acuerdo de Judy es porque la mamá la vistió de unos vestidos de todos colores. Parecía ella como José. Y yo dije, wow, por eso me acuerdo bien que era Judy. Pero también a Diana y otros. Lo que descubrí, lo que le compartí al pastor Ángel Sayas en ese momento, fue que no solamente Dios lo había usado para salvarme
en ese día cuando yo recibí a Cristo. Pero pocos años después estaba yo en ese lago porque nuestra iglesia visitaba ese lago de vez en tiempo, de vez en cuando, para tener diferentes reuniones o retiros. Y en uno de esos tiempos yo estaba en ese lago con otros jóvenes más grandes que yo porque era pequeñito. Y uno jugando en el agua como uno juega y de repente yo brincando porque era un poquitico corto para llegar arriba del agua. Y en una de esas que caigo para abajo, no toco fondo y me empiezo a ahogar. Y no solamente tomo un poquitico de agua porque no estaba preparado eso. Trato de subir pero no puedo ni salir. Trago más agua. Inmediatamente le pasa algo que si tú lo has experimentado lo conocerás. Toda tu vida cruza delante de ti. Bueno, yo tenía una vida muy corta. Pero ahí me cruzó. Voy a morir. Yo estaba mirando hacia la orilla. Todos los jóvenes que estaban conmigo estaban mirando hacia allá. Nadie me veía a mí. Yo estaba ahogándome. Yo iba a morir. Y lo sabía. Y de repente una mano me agarró y me sacó de las aguas. El pastor Ángel. Yo vi ahí y le compartí, Ángel, pastor, Dios te usó para salvarte. Una en lo espiritual, pero también me rescató. Hermanos, eso a mí habla de algo grandísimo que está en nuestro pasaje, que se llama propósito. Dios no nos salvó para que vivamos vida. Tu vida tiene propósito. Yo no lo entendía todavía, yo todavía estaba creciendo, todavía estaba descubriendo lo que Dios quería para mi vida. Era un paso adelante. Pero aquí nos dice nuestro pasaje, la primera cosa que debemos entender, más vosotros sois linaje. Lo importante y lo interesante y lo significante de este pasaje, esto lo vimos ya en el capítulo 1 de Pedro, cuando Pedro habló de esto. Él dijo en el primer versículo que somos elegidos según la presencia de Dios. Según tu propósito, Dios nos escogió. Si tú estás aquí en esta mañana y tú eres un creyente, no pienses que tu vida no tiene significado o valor o propósito. Entiende que Dios te escogió a ti con un propósito. Y entiende que el propósito tuyo es el propósito de Dios, no el tuyo. Así que no pienses que tú tienes que hacer algo por Dios, como si tú tienes algo para ofrecerle a Dios. Entiende que Él te escogió a ti con un propósito. Ahí es donde descubrimos la vida real. Esto lo vimos ya en el primer capítulo de Pedro, donde Pedro enfatiza la condición del pueblo creyente, una minoría cansada, perseguida en un vasto imperio incrédulo, desanimados. Es el primer capítulo y el primer versículo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, aquellos que se sienten que ya no son parte de este mundo, que no son parte de esta nación, que están esparcidos en un mundo que está contra Dios y contra ellos y contra sus creencias, se siente pequeño. Entonces después le dice Pablo, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, notifica esta misma palabra que tenemos aquí, elegidos de tu camino. Y en el contexto más cercano, llegando al capítulo 2, Pedro también nos muestra que servimos un Salvador también rechazado del mundo. No solamente nosotros vemos que no encajamos aquí, porque no encajamos aquí si somos creyentes, pero que también nuestro Salvador, Jesucristo, tampoco encajó. El mundo no lo rechazó. Pero escogido por Dios. Pedro elegido por Dios y precioso. Es lo que nos dice los versículos anteriores de donde estamos. Estamos a capítulo 2, vienen el versículos 6 y 7 conmigo. Por lo cual también contiene, o dice las escrituras, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo. Estamos hablando aquí de Cristo. Escogido y precioso. Esta piedra escogida y preciosa. Y entonces ahora habla de nosotros. El que cree en Él, ¿no será qué? Avergonzado. Dios tiene un propósito. Para nosotros que hemos creído, pues los que creemos, Él es precioso. Pero ahora dice un contraste. Pero para los que no creen,
los que no creen. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza. Y si leen el versículo 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también de destino, propósito, dirección. Ahora, yo sé que el ser humano batalla con ese concepto, es un concepto glorioso y precioso, y es que Dios es un Dios que elige, Él escoge. La palabra nos enseña esto en este pasaje, la palabra nos enseña eso en todas las sagradas escrituras. El pueblo de Dios es un pueblo escogido por gracia. Somos pueblo suyo, no porque nosotros queríamos ser pueblo suyo, no porque tú eres inteligente o capacitado, o un día dijiste, yo necesito esto, yo quiero eso. Ocurrió porque Él. Tú has creído, glorifica a Dios, porque Él ha hecho algo que nadie más puede hacer. Ha hecho un milagro, te escogió, elegido. Y es así donde llegamos aquí a nuestro texto, hermanos. Vosotros, más vosotros sois linaje escogido. Esta elección no se debe a nada en nosotros. Esta elección que nosotros disfrutamos, esta elección es solamente por una razón, y quiero que lo entiendan bien, porque Dios nos amó. Ahora, para muchos eso no es suficiente respuesta, pero es la única respuesta bíblica. Dios nos amó y nos eligió. Por ejemplo, Deuteronomio 7, versículos 6 al 8. Un pueblo santo para Jehová. Deuteronomio 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Hablando a su pueblo. Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Bien, Dios nos escogió. Él nos escogió para ser un pueblo especial. Mire el versículo 7. No por ser vosotros más que todos los. No porque encontró algo en ti o en mí. No. Os ha querido Jehová y os ha escogido. Porque vosotros eras el más insignificante de todos. En inglés me gusta cómo lo dice. No porque vosotros son más, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha amado Jehová. Y dice querido, pero la idea es que nos amó. Él te ha amado, no porque tú eres más grande o más capacitado, por ninguna razón propia. Miren el versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó. Esta es la única respuesta. ¿Por qué estamos salvos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué somos elegidos? Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey. Pregunta, ¿por qué te amó Dios? Respuesta, porque te amó. Sé que suena circular eso, pero es la realidad. Él te amó porque te amó. Él te ama porque te ama. Tu amor por ti, amado y amada de Dios, lo motivó a amarte. Tu amor por ti lo motivó a Dios a hacer todo lo que ha hecho. Dios libremente te escogió para bendecirte. Y esto debes asombrarnos. Y ahí comienza Pedro hablando de nuestra identidad. Somos pueblo escogido por Dios, linaje. Tu amor por ti es el milagro. Porque no hay nada en nosotros, amable. Por supuesto, si tú me conoces a mí o yo te conozco a ti, con seguridad vamos a encontrar muchas razones de no amarnos. Yo puedo ser muy amigable, ¿no? También puedo ser muy ocioso. Yo puedo hablarte con mucho amor y con mucho cariño, pero también puedo ser un hombre muy carnal. Y tú también. ¿Verdad que vamos a ser realistas? Vamos a ser honestos. Somos vidas en gran necesidad de Dios, pero Dios, Él no nos amó porque nosotros éramos. Él no nos amó porque nosotros hicimos algo que Él
Él nos amó porque ahora, esta es una batalla en el corazón del ser humano, porque el ser humano no capta esto. Otra historia que quiero compartirles a ustedes. No me acuerdo exactamente el año, no tuve tiempo para estar buscándolo, porque quería simplemente compartirles la idea y el concepto de algo que pasó conmigo después, años después. Ya yo era creyente desde joven, me crié en una iglesia saludable, donde como alabábamos y conocíamos a Dios, se predicaba la palabra de una manera sana. Estaba aprendiendo y creciendo, descubriendo grandes cosas en mi vida. Llegué al punto donde Dios me empezó a estremecer. Amado, ¿qué tú vas a hacer con tu vida? ¿Vas a servirme o vas a servirte a ti? Y me acuerdo que tuve un tiempo en mi vida donde yo tuve que tornar a Dios para servirle. Él me dejó a mí entre la espada y la pared para hacer una decisión. Y la decisión es: me servirá. Sabes que tú estás aquí en esta mañana y has creído en Cristo salvo por gracia. Pero también Dios quiere que le sirva. No es suficiente conocer a este Dios y quedarse sin servir. Dios sabe cómo lo hará en tu vida. No te preocupes por eso. Solamente dedica tu corazón a honrar a Dios. Él te usará. Él sabe lo que está haciendo. Pero me acuerdo que me había casado con mi esposa Diana después de haber decidido servir a Dios. Fui a un ministerio de preparación donde estudié la Biblia, donde me preparé para servir al Señor más fielmente. Yo sabía que necesitaba conocer su palabra si iba a ser fiel en servirle. Estaba casado y me acuerdo que nos invitó ahora otro pastor a El Salvador, años después, a una reunión que él había preparado para algún grupo de líderes que él conocía. En ese caso estaba yo y mi esposa Diana. El pastor en este caso se llama René Mejía. Y él nos llevó a El Salvador y llevó a este grupo pequeñito y nos llevó a un lugar de retiro para mí parecía un aposento alto, una montaña alta. Y ahí él nos dijo: aquí en este día yo quiero que ustedes oigan un mensaje. Y sacó su grabador y nos puso ahí a oír un mensaje. El mensaje era concerniente a todo esto que estamos hablando esta mañana. El propósito de todas las cosas por la cual hizo Dios todo. La soberanía de Dios. Que Dios es un Dios que te eligió con propósito. El mensaje, una serie de mensajes que tuvimos, era de un pastor, John Piper. La razón que te cuento esa historia es porque ahí Dios hizo algo en mi vida otra vez. Propósito. Empezó a alinear cosas que yo no entendía. Empecé por la primera vez a entender las doctrinas de la gracia. Esto que te acabo de compartir, que Dios me eligió, ahora lo empecé a entender bíblicamente, porque no había captado todavía que Él es un Dios que me escogió a mí siendo el peor de los pecadores, como dice, por ejemplo, Pablo. Que yo era una persona que no merecía ser escogido por Dios y me había escogido con propósito. Empecé yo ahí y mi esposa que estábamos juntos a descubrir nuevamente, es como si ser renovado. Yo estaba ya en un momento, yo no quiero decir estancado en mi seguir al Señor, pero me sentía como no dirigido, no sabía exactamente la dirección que Dios tenía para mi vida, pero descubrí en ese momento que no era un asunto de yo descubrir la dirección, era un asunto de yo descubrir quién es. Porque lo más que lo veía, lo más que lo entendía, lo más que lo captaba, lo más que me enamoraba, lo más que estaba yo, era como un nuevo nacimiento para mí. Me revivé en mi amor y deseo y búsqueda de Dios en su palabra. Fue un momento, una época en mi vida, pero gloriosa, donde yo no podía dejar la palabra sin descubrir algo nuevo de su grandeza. Las doctrinas de la gracia, que nosotros somos vidas en gran necesidad de Dios, que no hay nada bueno en nosotros, que Dios nos eligió sin ver nada bueno en nosotros, nos eligió para propósitos grandes. Que Dios ha hecho todo por su gracia, no por obras del hombre, para que Dios sea glorificado y exaltado en nuestra vida. Él hizo todo esto para que Él sea visto en nosotros. Y aquí lo mismo que nos está compartiendo. Su amor por ti, su grandeza. Ni siquiera existimos espiritualmente, hermanos, hasta cuando Él nos eligió. Primera de Pedro 1:3 lo dice: bendito el Padre el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Primera de Pedro 1:3. Fue por este nuevo nacimiento, esta obra de Dios en despertarnos y darnos vida, que nos convertimos en una nueva raza, como dice aquí, un linaje. Cuando dice una nueva raza, un linaje, un pueblo, está hablando de algo muy distinto. Quiero que entiendan el concepto aquí de Pedro. Aquí no estamos hablando de diferentes culturas o diferentes idiomas o diferentes grupos. Hay solamente dos razas en la humanidad. La raza del primer hombre, Adán, los pecadores, y la raza del segundo Adán, Cristo, los rescatados y esos nuevos, y esos hijos, hijas. Y él está diciendo aquí, Dios nos hizo de esa nueva raza. Ya no somos solamente carne y sangre, ahora somos hijos, hijas espirituales de Dios. Somos de un grupo nuevo. Es lo que está diciendo aquí Pedro, que ha ocurrido en su vida, que ha ocurrido en todos aquellos que se encuentran en este mundo, como él está diciendo aquí, que están perseguidos, que no saben dónde están. Y él dice, no se preocupen, Dios ha hecho. Por dos razones somos este pueblo. Lo primero ya se lo dice, porque Dios. El segundo está en el versículo que viene, el versículo 10, su grande misericordia. Esa es la primera cosa de su lista, porque tiene una lista. La primera cosa es que somos nuestra identidad, somos nosotros. Pero entonces usa otra frase, real sacerdocio. También Pedro nos dice que somos un real sacerdocio. La idea de este real, que somos de realeza, no es simplemente que servimos a un rey. Sí servimos al Rey de Reyes, el Señor de Señores, pero que el Rey de Reyes no solamente lo servimos, somos parte de la familia del Rey. Somos hijos, hijas del Rey. Esto ya lo vimos también en el versículo 5. O lo puedes leer, lo vimos la semana pasada. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hablaremos más en esta serie acerca de lo que es ser sacerdocio real, ser sacrificios espirituales. Pero por ahora entiendan que somos nosotros un real sacerdocio. Nosotros tenemos un propósito, servimos, eso es lo que es sacerdocio. Somos eso porque somos familia. Estamos relacionados con Dios como hijos. Esto es lo segundo que nos dice. Lo tercero, que somos una nación santa. Lo leo otra vez. Estamos aquí en 1 de Pedro 2, versículo 9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios. Si realeza habla de la dignidad de ser un pueblo de Dios, santo habla de la pureza de un pueblo apartado. Somos hijos, hijas del Rey. No como el mundo mira eso. El mundo mira eso como, mira qué privilegio. No, pero el pueblo de Dios dice, humildemente, de veras tú me has adoptado para ser un hijo, una hija. Que yo soy, ahora te pertenezco. He nacido y ahora tengo una naturaleza nueva. Ya no soy como él. Ahora soy tu pertenencia. La idea aquí es que somos ahora. Lo leímos esta mañana en el Salmo 95. Somos pueblo tuyo. Nosotros no nos hicimos a nosotros, Él nos hizo. Somos hechura suya, pueblos suyos, ovejas de su prado. Lo dice en el Salmo 100 también. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo. Salmo 100,
Estamos aquí en versículo 3. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Aquí no está hablando simplemente de que Él ha creado. Él no creó, pero que Él nos ha salvado. Sabe que la mayoría de la creación, hombres creados, serán un día rechazados y apartados de Dios eternamente. Que le pertenecen a Dios porque los creó, pero Él los echará al fuego, por decirlo también. Perdón por hablar tan claro de que serán descartados. Esto es parte de la gran increíble verdad. Porque Él sabe y conoce la situación. Y Él ha depositado su amor. Tiene que leer la Biblia para entender esto. Dios tiene que abrir sus ojos para captar la realidad de Dios. Quiero decirle que cuando yo amé a mi esposa, determiné amar a mi esposa y no amar a ninguna otra mujer, de la misma manera que amo a mi esposa. Eso no implica que yo odio a todas las otras mujeres no, que yo conozco, pero sí implica que mi amor por ella es un amor selectivo. Al elegirla a ella, llamarla a ella y ser su esposo y bendecirla y ayudarla y cuidarla y protegerla y guiarla y hacer todo lo que ella merece y lo que yo quiero pues, solamente, precisamente darle y bendecirla. Hermanos, eso no estoy haciendo ningún mal a nadie. Que Dios ame quien Él ama. No hay injusticia en ello. Pero nosotros esta tierra no podemos entender estas cosas que Dios está abriendo. Aquí nos dice pueblo adquirido. ¿Cómo fuimos adquiridos por Dios? Sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. ¿Cómo fuimos adquiridos por Dios? Porque Dios entregó su propio Hijo para que Él pagara el precio de mi pecado, para que yo fuera libre de mi pecado, para yo ser hecho uno de los hijos. ¿Cómo fui adquirido por Dios? Por la obra imposiblemente grandiosa y grandísima, eterna de un Dios que hace lo que nadie puede hacer. Paga el precio, salva, hace todo, todo, todo para que nosotros tengamos ahora todas las bendiciones del lugar. Todo lo que era de Cristo ahora me lo da a mí. Soy un hijo de Cristo. Puedo llamar a Cristo mi hermano, ¿no? Él es el primogénito, el primero entre muchos. Amén. Ahora Él es el único diferente. Yo tuve que ser rescatado. Él nunca tendrá que ser rescatado. Él es santo. Siempre ha mantenido su poder. Yo necesitaba. Tú lo necesitas. Pueblo adquirido. Somos escritura suya. No nos sirve a nosotros mismos. Así que tenemos aquí este enorme privilegio, amados de Dios, declarado en breves palabras de gran importancia acerca de nuestra identidad, linaje, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y todavía no hemos llegado al centro de este versículo. Todavía no hemos llegado al propósito de esta gran obra de Dios. Y es aquí donde llegamos a una culminación de lo que estamos mirando en esta mañana. El mensaje principal de todo esto. La parte que hemos enfatizado se distingue ahora en que Él nos dice, esto ha pasado con este propósito. Dios ha hecho esto para este propósito. Él nos eligió, nos posee, nos aprecia, nos ama como suyos, nos hace pueblo suyo, nos aparta y nos trae a la casa real de Dios y nos capacita para servirle y ser puros. Miren lo que dice el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais, pero que ahora sois puros. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia. Ahora habéis alcanzado, ¿qué? Porque hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice, no sé si lo entiendes, tu misericordia. Ciertamente, no éramos como
flor que se marchita, hierba que se seca. Éramos como una hoja que cae del árbol de vida. Éramos como el polvo que, que le pasa el viento. Que éramos nada. Dios puede crear y Dios puede Dios. Una es, una es pasajera, otros somos ahora vida. Esto es lo que la Biblia nos enseña, esto es lo que Pedro está enseñando, esto es lo que debemos entender. Lo último es lo importante, versículo 9, la última parte. El propósito, para que anunciéis la virtud de aquel de las tinieblas. Propósito, para ser pastor, para tener un ministerio grande, ¿no? Para yo ser un hombre, una persona buena y trabajar fielmente y hacer las cosas que debo hacer y ser un buen esposo, ser una buena esposa, para ser un buen hijo, para tener un buen trabajo, para hacer mucho dinero, para poder aún dar mucho dinero a muchas cosas que se necesitan, ser una persona altruista y servir y producir y ser reconocido y ser bueno y en esa manera servir a Dios. No, simplemente no. Aquí nos dice el propósito, para anunciar las virtudes, no tuyas, de aquel que, ¿quién te llamó? El que te salvó, el que te amó, el que se entregó, el que pagó el precio para que fuera aquel que te llamó, ahora dice, que te ha hecho todo eso, no para que tú te jactes, mira, mira quién yo soy, mira lo que yo tengo, para que tú veas la vida y anuncies la vida. No hay nadie que se asemeja a Él, no hay nadie que habla como Él, no hay nadie que hace como Él, no hay nadie que ama como Él, no hay nadie que tiene misericordia como Él. Hay infinitas calidades de nuestro Dios que no se compara a nadie. Para eso. No para que tú tengas una larga vida en el cielo. No para que tú te goces porque Dios te ha dado algo. Te vas a gozar y vas a tener larga vida. Ese es el glorioso propósito. Esa es la razón suprema de ser creyente en este mundo donde hay dinero. Para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Esta es la razón, hermanos, que podemos ahora recibir y comprender la gran importancia de esto en nuestra vida. La pregunta que esta sección responde, esta sección aquí que estamos leyendo, tiene que ser esta. ¿Por qué somos elegidos y parte de la familia de Dios? ¿Por qué somos llamados y apartados por Dios para ser? ¿Por qué tenemos una identidad nueva? ¿Por qué somos un pueblo de su posesión? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué recibimos misericordia cuando en otro tiempo no habíamos recibido misericordia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La razón es clara, para que anunciemos la Biblia. La Biblia le encanta responder a preguntas. La Biblia le encanta traernos a este momento de pensamiento de por qué hiciste todo esto para que nosotros entendamos. Porque Dios, haciéndonos entender los propósitos de nuestra vida, es para que, aquí está el propósito, para que existimos nosotros para que la palabra de Dios, existimos para proclamar en palabra y en buenas obras y en el. Mire lo que dice 1 Pedro 3, estamos aquí en 1 Pedro, el capítulo 3, versículo 15. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre
y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza. Es ahí donde va. Listos, preparados, ¿para qué? Para presentar clara defensa, con mansedumbre y con reverencia. Esperanza. Estar siempre preparados. O hechos, porque esto es en palabras, tenemos que hablar en palabras, decir, esto es lo que Dios ha hecho, pero también en nuestras obras. 1 Pedro 2, versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Esto lo veremos en semana por venir, entre los gentiles. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de su visitación, al considerar vuestras buenas. Existimos para darle. Existimos no para proclamar algo sobre nosotros mismos. Existimos para darle a Él a conocer, sino para que Él sea visto, para que Él sea entendido, para que Él sea conocido. Tenemos que proclamar algo sobre Él. Con tu palabra, tu boca se abra, que tú digas algo que edifica, que glorifica, que exalta a Dios. En palabra, existimos para engrandecer a Él. Existimos para proclamar sus excelencias, para proclamar sus virtudes, para proclamar quién Él es. Si tú todavía estás viviendo con otro propósito, hermano, te quiero decir, está tu propósito bajos, terrenales, temporales y pronto terminales. Quiero una carrera, quiero una esposa, quiero un trabajo, quiero un carro, quiero una casa, quiero vacaciones, quiero placeres, quiero gozos, quiero disfrutar de esta vida, quiero tener una vida plena y llena. Vive tu mejor vida aquí, hermano, porque no vas a tener nada. Tú vives para Dios y conoces tu propósito. Tú vives como Él te ha llamado. Te hace tú, que Él te llevará a ser un presbítero. ¿Qué pregonamos? ¿Qué decimos? ¿Qué declaramos? ¿Qué anunciamos? Las virtudes. Es decir, tú no puedes hablar de alguien si tú no lo conoces. Decimos para disfrutar, desarrollar y declarar las excelencias. Existimos para hablar de cosas excelentes. Existimos no para hablar de cosas horribles. Tú sabes que entiende la noticia que hay muchas cosas para horrificar, ¿no? Para tener temor y nuestro Dios vive. Él viene por nosotros. Todo está bajo su diseño y control. Él tiene todo en orden, no hay nada en desorden, todo lo que está pasando Él lo ha precijado y preparado. Todo esto debe mostrarnos una cosa muy importante. Necesitamos a este Dios y Él se ha dado con nosotros. 1000 años atrás Él envió a su Hijo Santo, Cristo, el Salvador, el único Salvador. Y Él vino para salvar vidas como tú, vidas como yo. Y sus virtudes, sus características, quién Él es, su identidad, es sin igual. Y de Él tenemos que hablar, de Él tenemos que proclamar, de Él tenemos que enseñar. Cristo, Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Existimos para hablar de Él. Yo sé que podemos hablar del fútbol, podemos hablar de juego, hombres del dominó, podemos hablar de muchas cosas. Pero que nuestro tiempo en el dominó, que nuestro tiempo en el campo de fútbol, que nuestro tiempo mirando una persona, que también podamos decir, pero tú sabes que gracias a Dios que tenemos esto, que podemos hablar también de él, porque teniendo todo esto, y que otros entiendan que tenemos esta comunidad, este amor por causa de él. Me gusta como lo dice Pedro, nos llamó de la... Gracias, me ayudan a entender. Me recuerdan de uno tal llamado Lázaro, que estaba en las tinieblas.
Y una voz redondeó en sus oídos, Lázaro, sal. Y de la oscuridad. Y así es. A eso nos llamó Dios. Del mundo oscuro y tinieblas y muerte y mortandad y peste y preocupación. ¿Qué importa quién está como presidente? Todos van a morir, todos van a pasar a otros. ¿Qué importa quién viene próximo? ¿Qué importa quién estuvo antes? Política no importa para nada. ¿Qué importa qué equipo va a ganar este fin de semana o el próximo? No importa. Está bien. Si estás interesado en eso, está bien. Por eso todo pasa. ¿Qué importa, hermanos, qué tipo de trabajo tienes o qué tienes que hacer? Hazlo todo para la gloria de Dios. Bueno, coméis o hacer cualquier otra cosa, hacer todo para la gloria de Dios. Viene de Corintios 10. Nos sacó de las tinieblas a su admirable luz. Vivimos o venimos a existir como pueblo, llamados de la muerte y la oscuridad de la tumba a una existencia de vida real. Fuimos llamados a vida real. Oremos nosotros por otras vidas, que Dios haga en ellos lo que ha hecho en nosotros. Oremos por otras vidas, que Dios despierte y abre sus ojos también, que los saque de la oscuridad a la luz. Tú tienes un amigo en el colegio, tú tienes una vida que tú conoces alrededor de ti, un amigo, una amiga, una familiar. Ruégale a Dios que Dios les abra los ojos, que los saque de la tinieblas. Y mientras que Dios es aquel encargado para hacer eso, tú seas una luz de tu vida. Tú habla de Él, tú declara quién Él es, tú habla de tus virtudes, que nadie me ha amado como Él me ha amado, nadie me ha sido misericordioso como Él ha sido misericordioso, nadie ha tenido mayor gracia sobre mi vida como Cristo. He conocido a millares de hombres buenos y mujeres buenas, pero no hay nadie como mí. Gracias por aquello que Dios ha usado, pero no hay nadie. Tus virtudes son como ningún otro. Para anunciar todas las grandezas y gloriosas virtudes, para que otros vean y sean también rescatados de la oscuridad, siendo también renacidos, regenerados como pueblo que también entienden, ven y proclaman esa misma grandeza a otros. Dice Isaías 43, las fieras del campo me honrarán, los chocales y los pollos del avestruz, porque daré agua en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo. Y mira lo que dice, este pueblo es creado para mis alabanzas. Nosotros no somos nada como animales. Acuérdense el gran rey Nabucodonosor, estamos leyendo, estudiando Daniel aquí en la iglesia. Él llega a un momento a decir, mira lo que yo he hecho, mira mi gran imperio. Y va a venir la voz, el mensaje, por 7 tiempos tú vas a andar una vez. Dormirás en el campo y comerás con los animales, abajo del rocío dormirás. Después de esos 7 tiempos, regresó tu razón y él y aún este pueblo creado para mí, mis alabanzas. Tú y yo somos pueblo suyo, amén. Nabucodonosor no era. Nabucodonosor era un hombre, una bestia de la tierra que Dios mostró. Él se cree que es grande. Él es solamente un animal. Que nosotros, hermanos, Dios, como lo que éramos, sin conocimiento, sin entendimiento, viviendo carnalmente con nuestras pasiones oscuras, pero Dios en su fidelidad y misericordia, cuando no éramos pueblos. Isaías 60 también lo dice, 60 versículo 21 Isaías. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificar. ¿Cuál es el propósito? Glorificar a Dios. ¿Cuál es el propósito? Anunciar las virtudes de Dios. ¿Cuál es el propósito? Alabarle a Dios. Cuando tú estás aquí en la congregación de los santos,
y se levantan los líderes de cantar y los músicos y todos elevamos un cántico, hermano, entiende que tu propósito no es que tú te sientas bien. Ay, me gusta este cántico. Hermana Judy, hermana Evan, pueden escoger este cántico que a mí me gusta. No, es para anunciar la virtud de Dios, la grandeza y que otros oigan que nosotros adoramos a este Dios. Llamamos a este Dios y este es el único al cual le damos toda nuestra lealtad. Nadie más amaremos como a nuestro. Jeremías lo dice así, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hace juntar a mí toda la casa, hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová. Dice, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. Pero no deja de ver. ¿Cuántos creyentes hay? Simplemente no han escuchado, no quieren escuchar, quieren vivir para sí, todavía tienen propósitos. Hermanos, quiero decirte esta mañana, hay solamente un propósito. El propósito de tu vida, de tu existencia, es para la humanidad. El propósito por el cual Él hizo lo que ha hecho en tu vida es para que Él te ame. El propósito de todo ello es para que sea. Me encanta un pasaje que cito mucho, Efesios 1, versículo 6. Ha hecho todo esto, nos eligió en el amado, nos ha escogido, nos ha salvado para alabanza de la gloria de Dios. Esta es la declaración de tu existencia, de tu identidad, también es la declaración de tu propósito, que haya en todas las todo tiene que abrir. Dios es digno de tal alabanza, de suprema gloria y de supremo honor, porque Él es la gloria y la magnificencia, la belleza más grande que jamás existe. Nosotros no somos. Salmos 19:1 dice que los cielos suenan y el firmamento ya está haciendo esto, anuncia la obra. Si las cosas temporales lo hacen, ¿somos suficientes? Estas cosas son insignificantes, son creación, pero no son nosotros sí podemos. Nosotros sí podemos exaltar, nosotros sí podemos hablar de la obra de Dios. Vivimos para esto, existimos para esto, respiramos para esto, trabajamos para ver esto. Nosotros, todos lo que decimos y todo lo que hacemos es para esto. Todo lo que disfrutamos, todo lo que trae gozo, todo lo que ayuda, todo lo que nos hace responder, lo que nos anima, lo que nos motiva, lo que nos llena de satisfacción, todo eso debe traer gloria. Ya se lo cité, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para y Romanos 14:8 dice, pues si vivimos y si morimos, para él morir. Así que sea que vivamos, sea que moramos, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Amados, tengo que decirle esto. No puedes hacer que otros conozcan a Dios con riquezas terrenales, palabras persuasivas, un intelecto, un intelecto, cualquier otra cosa. Lo que se necesita viene de Dios.
viene de un nuevo nacimiento. Lo que necesitas es el amor de tal manera y lo que tenemos es Dios nos amó desde antes. Por eso se les dio, se ha hecho una nación santa, nacional, pueblo aquí. Consecuentemente, el mundo necesita ver a nueva nación. El mundo necesita ver a los hijos de Dios. El mundo necesita ver a aquellos que aman. Necesitan ver tu amor. Necesitan tu amor. Necesitan que le muestres el camino de regreso a Dios. Necesitan que le abras el camino delante de Dios. Que Dios es accesible, Dios es real, Dios ama, Dios es misericordioso. Habla de sus virtudes. Incítalo a desear lo que no tienen porque tú lo tienes. Que deseen ese amor. Jesús dijo, cuando vosotros améis los unos a los otros como yo os amé, entonces sabrán que son míos. Pero no es por la cantidad de riquezas que tengamos, o talentos, o profesiones. Gloria a Dios que esto se ha preparado lindo. Esto no salva a nadie. Pero nosotros que estamos aquí en este salón somos llamados a anunciar esta virtud, mostrando la diferencia que Jesús ha hecho, mostrando la diferencia que hay, que tú tienes ahora fruto en tu vida. Cómo hablas de Él, cómo te gozas en Él, cómo vives para Él. Que todo sea hecho para Él. Que lo vean a Él. Y cuando te pregunten, si te preguntan, dale razón. Termino con 2 de Timoteo 1, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, sino conforme al propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. ¿Puede ponerse de pie? Proclamando las excelencias. Padre, queremos darte a ti en este momento nuevamente el primer lugar en nuestro corazón, en nuestra mente. Tu palabra es clara, es efectiva, es poderosa. Ella convierte el alma, ella abre los ojos, ella da vida, ella nos da, Señor, el nutimiento que necesitamos. Tu palabra, Señor, es eterna y gloriosa. No regresa a ti vacía. Haz aquello por lo cual tú lo has enviado. Nosotros hemos en esta mañana sentado, nos hemos sentado delante de tu palabra para abrir tu palabra. Te damos gloria y honra por ello, Padre. Gracias por lo que tú dices, por lo que tú has hecho, por darnos esta identidad y por llamarnos a este gran. Ayúdanos, Señor, como pueblo tuyo a vivir alrededor de ti. Convencidos completamente, determinados completamente, decididos completamente, enfocados en ti y en ti sobre toda otra cosa. Nada debe tomar el lugar que tú mereces. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, corazón, fuerza, con todo lo que hay en ti. A Él glorificarás, exaltarás, a Él levantarás. Él será primero. De Él recordarás en tu entrada y su salida, cuando te levantas y cuando te acuestas. De Él enseñarás a otros, a Él y de Él proclamarás al mundo en oscuridad para que la luz amanezca y vean, entiendan, sean. Un día los cielos sí pasarán y la tierra pasará. Tu palabra nunca. Un día todo esto será echado a un lado por aquellos que han creído, siguen identificados, Señor, y vivirán contigo eternamente para siempre, para otras grandes cosas que tú harás. Ahora es nuestro tiempo de anunciar, de hacer aquello a lo cual tú nos llamas. Lo haremos por la eternidad porque te conocemos como nadie más te conoce. Nosotros somos
de pueblo que entiende y que no se distrae. Tu misericordia. Hemos sido recipientes para la alabanza de la gloria de tu gracia, y lo cual nos has hecho hacer. Gracias por tu palabra, Padre, causa que tu pueblo responda y vivamos a la luz de esta luz para tu. Levantemos su nombre.